Muchas gracias por continuar con nosotros. Esto es Vertebral. Hemos platicado con diferentes personajes a lo largo de distintas entregas. Este 30 de agosto se conmemora a escala internacional el Día de las Víctimas de Desaparición. Es un tema que pues es muy sensible y que pues nos gustaría tocar con una mujer y la familia a la cual le fue sustraída una hija, un miembro, una integrante de la familia, y a quien conozco un día después. Silvia Stephanie Sánchez Viesca Ortiz desapareció un 5 de noviembre del año 2004 y yo conocí a la familia Sánchez Viesca Ortiz el 6 de noviembre y a partir de ahí pues nos hemos acompañado durante casi 20 años desde que desapareció Fanny en Torreón, Coahuila, y es uno de los miles de casos que se presentan en el país y en el mundo. Hoy me da mucho gusto saludar a la señora Silvia Ortiz, vocera del Grupo Vida, y pues es importante poner en perspectiva la fecha para visibilizar el fenómeno de la desaparición forzada y la estela de desgracia y caos que deja a su paso. Señora, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Bien, aquí andamos. Señora, nos conocemos desde hace casi 20 años y la conocí un día después. Sí, ya es un largo recorrido que tenemos en esto, en la búsqueda y localización de mi pequeña, pero en el camino hemos encontrado más familias que están en el mismo lugar y que ahora somos no solo el colectivo Grupo Vida, sino una cantidad muy grande de familias que están buscando a su familiar. Oficialmente estamos hablando 111,042, creo. Cifras de una base de datos de personas desaparecidas que es la oficial, yo quiero recalcar esto, es la oficial, pero no es la real. ¿Sí? Porque hay todavía muchas familias que no han denunciado por temor todavía. Todavía sigue el miedo en las familias. Pero es que no es para menos. Imagínese el país ardiendo en llamas con la violencia hasta el tope. 10 ciudades de las más peligrosas, 9 son mexicanas en el mundo. Lugares como Guanajuato, Baja California, Zacatecas, Tamaulipas. El podcast no corresponde, digamos, al trabajo periodístico que yo he realizado durante el tiempo y las entrevistas que le he hecho. Es un público, digamos, nuevo. ¿Quiere contarnos qué ocurrió ese 5 de noviembre de 2004, señora? Pues un día normal como cualquier familia donde los jóvenes de la casa se van al colegio y después del colegio, de llegar a casa, de comer, se iban a sus actividades deportivas como lo hacían cada día. Era un día que considerábamos igual que los demás, pero yo recuerdo muy bien que llegaron Michelle, uno de mis otros hijos, y comieron así como que muy a prisa porque se tenían que retirar a sus actividades deportivas. Estaba mi esposo en casa también comiendo, que se retiraba a su trabajo también. Y yo nada más recuerdo que dijo, no, yo les doy ride hasta el bulevar y ya para que ustedes hagan el camino, yo ya agarro también mi camino y yo me acuerdo que ella baja corriendo, me dice, mamá, ya me voy. Y yo, no necesitas dinero, no. Y traigo, no, y yo me acuerdo que nada más le di lo que costaba en aquel entonces el camión, que eran 2 pesos, es lo que le di, porque ella me dijo que ella traía dinero. Entonces, ya nada más veo que sale así corriendo y le digo, Dios te bendiga, Dios les bendice, y arrancan y se van. Y es la última vez que... ¿Fue la última vez que vio a Fanny? La vemos. ¿Cómo se enteran que la niña no está? Porque no llega. ¿A qué hora se dieron cuenta de eso? Como a las 8:30 llega a la casa Israel, amigo de mis hijos,
y me pregunta por ella y me dice, ¿no ha llegado? Le digo, no, mira, ellos llegan normalmente cuando están en actividades deportivas entre las 9:30, a más tardar. Y no han llegado. Y estuvo conmigo platicando él. De hecho, me dice que, ¿sabe qué? Que me voy, ahorita vengo. Y luego le digo, y le pregunto yo, ¿para qué la querías? Es que trae mi Dixman, trae un Dixman mío y venía por él. Y, no, sí, en cuanto llegue, pues para tenértelo listo. Se va, vuelve y no han llegado. ¿Qué hora era? Ya eran las 9:15 y yo ya me empecé a poner muy nerviosa porque no llegaban. En ese momento había unos celulares, señora. La tecnología estaba... El único que tenía celular en casa era Oscar por su trabajo, la verdad. esposo. Sí, mi esposo. Y en eso se recibe una llamada por parte de Michelle porque nos pedía permiso para quedarse un rato con sus amigos. Entonces el papá le pregunta, le dice, oye, ¿no? ¿Y la niña? No, es que ella sí va a ir aparte, no ha llegado. No, ¿cómo que no ha llegado? No, no ha llegado. Ya fue como que más alerta para nosotros y yo bajo y le digo a Israel, oye, no, ¿sabes qué? Debe de estar ya, porque dice su hermano que ya ella debe de estar aquí. Esperamos media hora nomás y yo subo, le digo a Oscar, ¿sabes qué? Tú te quedas aquí porque tú eres el del teléfono. Y yo me voy a ir a buscarla. Desde entonces la salí a buscar y desde entonces estoy buscándola. Eran las ¿A dónde 10. fue primero, señora? A caminar sin rumbo, la verdad, porque yo ¿Estaba ya asustada? sí, la verdad sí, porque yo dije, ¿a dónde voy a ir? Empecé yendo a la escuela, empecé a saber qué es lo que había sucedido y es cuando me entero que fue un cambio de rutina. En vez de estar en la deportiva en sus entrenamientos, se habían ido al Colegio América, estuvo ahí un torneo interuniversitario y habían ido a jugar ¿Usted sabía básquetbol. de ese? No sabía, Ok. no sabía. ¿Por qué cree que no le dijo, señora? No, o sea, no sé, además, como iban con grupos y en ese momento le tocaba el básquetbol, se fueron los equipos de básquetbol femenil y varonil, ¿sí? Yo llego al Colegio América, ya está cerrado, no hay nada. Entonces empiezo a recorrer esas calles y andaba conmigo Israel, la verdad, El amigo el de- amigo de que tenía el... el Disman. Y vuelve a hablar Michelle y yo le hablo a Oscar que dice, no, dice Michelle que viene para acá. O sea, yo le hablé a Oscar por teléfono y dice, no, Michelle ya viene para acá, Silvia. Para él te va a ayudar. Entonces yo llego nada más a pasar por Michelle y ya Michelle es el que me empieza a orientar. No, vamos a la casa de fulano, vamos a la casa de Mengano ahora, porque él conocía más a los amigos, ¿no? Y a las amigas. Y faltaban como 10 minutos para la 1 de la mañana cuando llegamos a la casa de Nancy. Y no me dio vergüenza tocar a esa hora y yo toco y sale la señora y me dice, ella estuvo aquí. Nancy es una amiga La de compañera del colegio. Fanny con la que frecuentaba. Sí, Ella fue la última persona que vio a... a la niña. Dice, estuvo aquí, nos dijo que había ido a buscar a Israel a la casa, porque Israel vive cerca de Conancy, que no lo encontró, pero que se había quedado sin dinero para el camión, me pidió dinero para el camión, le di lo que era el camión, o sea, los 2 pesos, y la vi que caminó rumbo al camión. ¿Qué calles eran, señor? La calle 28 Carmen Salinas, entre Matamoros y Morelos. Ahí es donde vive Nancy y la señora Pera. Dice que la ve que camina rumbo al Boulevard, que es donde tenía que tomar el camión, el Boulevard Revolución, y que hasta donde termina la cuadra la ve y se mete, y ya. De hecho, le dice, oye, pero es las 8:30, por eso sabemos la hora exacta. ¿Sí? Son las 8:30. Si alcanzas camión, y que mi hija le dice, sí alcanzo camión. Y ya la ve que camina. ¿Sí? Al día siguiente yo me paro en esa cuadra, anduve ¿En qué preguntando. momento supo que la situación estaba... No llegó. Nosotros anduvimos buscándola hasta Le replanteo la pregunta. ¿En qué momento dijo usted? ¿Se volvió loca en ese momento? ¿En qué momento dijo?
Ella ya no. Cuando hablé con la señora Esperanza, cuando hablé con Pera. ¿En qué momento le dio parte a las autoridades, señor? Nos aceptaron la denuncia. Bueno, es que yo fui y no querían levantar la denuncia porque fui en la madrugada. Realmente fui en la madrugada a la fiscalía y no aceptaban. Una pariente mía trabajaba en la fiscalía y me decía, hombre, está jovencita, al rato vuelve, se fue de pachanga, siendo pariente, ¿eh? Siendo pariente. Y yo, no, es que no la conoces. No, espérate mañana, espérate. Entonces nos tuvimos que esperar hasta el día siguiente, al mediodía, fue que reciben la denuncia, se la reciben a Oscar. Oscar fue el que pone la denuncia. Yo para ese momento yo andaba volanteando, ya teníamos fotos de la niña y andábamos volanteando. En algún momento platicamos, recuerda que hubo llamadas, está en Guadalajara, y en Laredo, y en Tijuana, y en Zacatecas. Recorrió. Fuimos a Jiménez, fuimos a Guadalajara, fuimos a Zacatecas, fuimos a Nuevo Laredo. Pues es que sí recorrimos a Puebla, a la Ciudad de México. ¿Alguien la vio? Mira, en Jiménez nos habían dicho que la habían visto en Jiménez y por eso viajamos a Jiménez. Hicimos todo lo que nos dicen en la llamada y llegamos a una casa y ahí estaba una jovencita que se peinaba igual que mi hija, no era mi hija. Y esta es lo que a veces ¿A una casa? A una casa, sí. Normal, Normal, sí. Pero desgraciadamente no estamos acostumbrados a tener una buena visión fisiológica de las personas. Esa es la realidad. Que me han dicho que la han visto en 1000 lugares y no es. ¿Sí? En Zacatecas lo que pasa es que un señor nos dice, acá está tu hija, la tienen en un bar. Nos fuimos, se hizo un operativo y no estaba mi hija, pero estaba la hija del señor. Lo que pasa es que el señor quería como que apoyo para que rescataran a su hija y nos utilizó. Al momento sí nos molestamos. Válido, ¿no? Pero al mismo tiempo dijimos, bueno, rescataron como a 3 jovencitas en ese momento. Y dijimos, bueno, ni modo, no nos tocó, pero se rescataron a tres muchachitas ahí. No te digo, y estuvimos en Guadalajara, nos dicen que la ven en Guadalajara. De hecho, se encontraron 2 cuerpos, los cuales sobran en el expediente, pero no era ninguna de las 2, era ella. Mas, sin embargo, todavía la persona siguió hablando, llegó a Torreón la persona toda golpeada, dijo, lo siento, ya no les voy a dar información, tu hija sigue allá, y se fue y ya no tuvimos contacto con él. Hasta que 4 o 5 años después, Alicia Pérez Duarte, Felipe Calderón en el gobierno, Genaro García Luna en el ajo de... El AFI Sí, me refiero al ajo del tema de la seguridad y demás. Ubican a Fanny, una funcionaria de alto rango del gobierno de Calderón. Ella nos hizo varias llamadas diciendo que ya la tenía ubicada. Me cita en la ciudad de Monterrey, me dice, definitivamente es tu hija, pero no podemos movernos. ¿Con quién estaba? Ella decía que estaba con un capo de gran nivel, pero nunca me dijo quién. Ella siempre dijo que era un capo de gran nivel. ¿Ustedes no se enteraron nunca? No sabíamos quién, nunca. ¿Nunca supieron quién? No lo supimos. Nos entrega una fotografía de supuestamente de mi hija. Hicieron un estudio morfológico de esa fotografía y tenía varias coincidencias. Y sí las tenía, pero no tenía, por ejemplo, un lunar, no tenía cosas importantes que decía, pero falta el lunar, pero falta esto. E inclusive me decía, te la doy por debajo del agua, no se la enseñes a nadie. Yo me acuerdo que llegué a la casa y la vemos todos en la casa y decimos lo mismo. Tiene similitud, pero faltan detalles. ¿Cuánto tiempo ha pasado, señora? Sí, pues como 4 años, fue en el 2008. 4 años. Sí.
Y se intenta hacer este operativo. Ustedes estaban en Reynosa y ellos en McAllen. Exactamente. Y nosotros, cuando ella nos dice, vayan a Far, Texas, ahí está. Nosotros viajamos a Far, Texas sin seguridad alguna, porque a ti te dicen que ahí está tu criatura, tú vas. Y no dimos con ella. Un marshal de allá fue el que nos apoyó para la búsqueda. Se encuentran a 4 con la edad, el supuesto nombre nuevo que le habían puesto, pero no resultó ninguna de ellas. ¿Por qué no resultó? Vaya, ¿por qué no dieron? Yo cuando tuve la oportunidad de platicar con Alicia Pérez Duarte, ella dijo que la habían ubicado de esquina a esquina y que estaban esperando una orden de la Ciudad de México. ¿Quién tiene que dar esa orden, señor? El Procurador General de la República, En ese entonces, Medina Mora. Eduardo Medina Mora, Así es. que le dijo a Alicia Que Pérez no, Duarte, aborte. aborten la misión, toman mi expediente y mi expediente desaparece por un año completo. Las hojas que usted dice, Las sábanas de llamada desaparecen, en donde venían todas las personas que se comunicaban entre sí, varias de La Laguna, varias de Tamaulipas, de la Ciudad de México y del extranjero. Esas sábanas de llamada eran muy importantes para la localización, mas sin embargo ya no volvieron a aparecer y nadie sabe dónde quedaron. Nadie. salvo ese hallazgo importante de Alicia Pérez Duarte con Eduardo Medina Mora, en ese entonces el procurador de justicia del país. ¿Ha habido algún otro descubrimiento importante, algún otro hallazgo que pudiéramos tomar para dar con el paradero de Fanny? Fíjate que una de las cosas que más, ahora sí que se va a oír raro, pero que yo más pedía, yo le pedía a Dios que no se murieran las personas que yo considero sospechosas, ¿sí? Desgraciadamente han muerto varios. Rudy es uno de los principales. ¿Quién es el Rudy? El Rudy es un hombre que aquí en La Laguna tenía 19 órdenes de aprehensión por robo de auto y que finalmente se va de Torreón. Estaba viviendo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero tenía viviendas en Baja California, México, Escobedo, Puebla, en Torreón mismo. ¿Pero qué relación tenía con Fanny si era en ese entonces una niña de 16 años. Lo que pasa es que nosotros, ahí donde ella ya se dejó de ver, nosotros vivimos a una cuadra. Y a ella la hostigaban de manera increíble los de ahí. Todos los chavos, por decirle así, todos los jóvenes de por ahí la hostigaban. Y el Rudy vivía. La familia del Rudy vivía Cuando desapareció Fanny, ¿qué ocurrió con Rudy? El Rudy estaba en la esquina, hace cuenta, enfrente de la casa de la señora Pera. Ahí estaba en ese momento junto con otros, porque las investigaciones nos llevaron a ello. Estaban por inaugurar. Esa era una cantina de la esquina y lo iban a hacer un table dance. En ese momento estaban en la preinauguración. Finalmente ni lo abrieron por la situación de Fanny, pero en ese momento supimos que había camionetas de Tamaulipas, de Durango, de Nuevo León, ese día de la desaparición. ¿Y usted denunció esto en su momento? Claro. Es decir, lo señaló como un sospechoso. Claro que lo señalé. A él y al sobrino, que es el que creemos que fue el que la levantó, que es Jesús Ramón, alias El Moyo. ¿Cómo llegó hasta el lugarteniente del crimen organizado? Porque una de las teorías que tenía el gobierno federal era que Fanny estaba en manos de un capo del capo. ¿Cómo llegó? Todo, es que mira, todo se fue dando paso a paso. Fue muy lento, la verdad fue muy lento el que nosotros llegáramos hasta donde llegamos en la investigación y que la propia Alicia Elena llegara hasta donde llegó, ¿sí? ¿Quién era cada uno de los personajes? El Moyo trabajaba para su tío, que era el Rudy, y que al final del tiempo, cuando lo asesinan en la Ciudad de México a Rodolfo,
se sabe que era el contador de los Zetas en Nuevo Laredo. Y es por eso es que ya se va concretando toda esta Sí historia. se va achicando la historia hasta llegar con el capo. Así es. El capo. Es como se achica todo esto. No han podido comprobar o corroborar toda la historia, tal cual, porque no han dado con nada. Ahora ya mataron a medio mundo y seguimos sin saber nada. Justamente en la otra parte de la entrevista, usted me ha dado material, digamos, o el contexto para que la gente pueda ubicarse exactamente qué ocurrió con Fanny, pero me gustaría hablar de la otra parte de la que generalmente no hablamos, porque yo la conocí otra vez, un 6 de noviembre de 2004, y nos hemos conocido, insisto, durante casi 20 años. ¿Qué significa que desaparezcan o que se vaya o que sustraigan a una persona de su núcleo familiar? ¿Qué se siente? ¿Cómo es, señor? Es que, en primer lugar, las personas, ya se lo dice mucho mi marido, las personas no desaparecen, se las llevan, es un hecho, se las llevan, no es un acto de magia, ¿sí? ¿Y qué consecuencias tiene el que se lleven a alguien y que ya no lo veas y que no sepas qué está pasando? Y hay familias que encuentran a su familiar ya fallecido y que, por ejemplo, ahorita por el tiempo que ha pasado, piensan lo peor, ¿no? Es esta incertidumbre, este dolor, se vienen a tu cabeza el qué está pasando con. ¿Hubo etapas emocionales que usted haya identificado en el proceso? Es decir, ¿se quiso volver loca, desesperación, lloró, se enojó? Pasaron y siguen pasando 1,000,000 de cosas, porque siguen pasando del hecho de llorar y llorar y llorar, y que Michelle, uno de mis hijos, me dijera a mí, mi mamá, ¿qué quieres? ¿Que te tengan lástima? No, señora. Usted no va a poner esa cara. Usted se va a levantar y con la frente en alto y va a buscar a mi hermana. Y que no la vean llorar. Que él ha sido como que, o sea, me cimbró. Mi hijo a mí me cimbró. Y si lloraba, yo no podía llorar en la casa. Es cuando yo me iba al campo y gritaba, lloraba y berreaba y luego ya volví a la casa. ¿Sí? Él mismo me dijo, tú sufres y sufres mucho por mi hermana. ¿Y qué crees, mamá? Yo sufro por mi hermana, pero ¿qué crees? También sufro de verte como te veo. No me gusta verte así. Y estoy sufriendo más. Y es un hecho. A veces no nos ponemos a reparar todo el daño que está en la familia, todo el dolor que está en la familia y que al final del tiempo a algunos los enferma y mueren porque ya se han muerto varias personas que están en el mismo lugar. ¿Quién de la familia murió? A lo mejor de su lado o del lado de don Oscar. ¿Quién ha muerto ya, señor? Mi suegra, La mamá de la Oscar, abuela de Fanny. la abuela de Fanny. Y se quedó. Ella nos decía mucho que no quería morirse sin saber de ella. Sí, quería volverla a ver. Ella, inclusive ya en el hecho, ella nos decía en ese momento, porque nos tocó estar ahí, eso, que quería verla. Entonces, yo me acuerdo que me acerqué porque ya estaba ella muriendo y yo me acerqué y le dije, ayúdame a encontrarla. Y me acuerdo que volteó a verme con unos ojos y lo cierra y empieza a llorar y falleció. En ese momento falleció. Yo me acuerdo que Oscar le agarraba los pies y se los sobaba. Mi hijo Christopher le agarraba la mano. Abuelita, aquí estamos, abuelita, aquí estamos. Se nos fue doña Belia, se nos fue con un gran dolor porque ella quería ver a su nieta y es muy triste esto y créeme que ahorita tengo malo ya mi panzón, tengo malo a Oscar y es complicado, ¿ves? Es complicado porque yo veo a Oscar y él el otro día me dijo, Silvia, me voy a morir, Silvia. Me voy a morir y la siguen buscando. De hecho, me dijo, la sigues buscando, güey. La sigues buscando. Y le digo, papá, pero no digas eso. No digas eso.
sea, la tenemos que encontrar juntos, o sea, no me dejes sola. Yo le decía a él, pero créeme que es lo que te digo, o sea, la gente se va enfermando. Yo ya tengo a Oscar con la diabetes, ya le está pegando fuerte la diabetes. Y es algo que tú sabes que va avanzando lentamente. Y yo le digo, cuídate, pues no me hagas esto, Sánchez, no me hagas esto. No me hagas esto, de verdad, porque yo no me veo sola. A veces nos pueden ver enojados y peleando, pero es parte de todo esto, ¿sí? Porque él se enoja mucho de que, ay, ya vas otra vez, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y tú cuándo, sí, y tú cuándo, y yo, no, déjame ver, porque en mi camino me puedo encontrar a la niña, ¿ves? Pero sí es algo que te va lastimando lentamente. Hay una posibilidad, señora, y se la he planteado en muchos escenarios durante el tiempo, que es cómo preferiría encontrarla. Es decir, tener la certeza de que está en algún lugar al azar o que de pronto ya no estuviera con vida. Es que mira, obviamente que todos los papás queremos encontrarlos con vida, todos, ¿sí? Y es algo que yo le digo a mi gente de mi grupo. Existen dos posibilidades, vida y muerte, ¿sí? Están polos de la balanza. ¿Qué es lo que quieres? Cualquiera. Con todos los problemas que esto conlleva. ¿Por qué? Porque en vida, Ángel, no sabemos cómo lo vamos a encontrar. Si ya es un adicto, si ya es un asesino o asesina, ¿qué la pusieron a hacer o qué lo pusieron a hacer? No va a ser la misma persona, definitivamente no va a ser la misma persona y va a cambiar todo el contexto de la familia. ¿Estamos de acuerdo? Y en muerte, todo aquel dolor y todo aquel coraje de tener la justicia, y créeme que en este país no hay. ¿Está cansada, señora? Sí, la verdad sí. Y sí se los digo a los compañeros y me siento muy cansada. Créeme que hay veces que quiero aventar la toalla, pero no puedo. Porque déjeme le tengo, déjeme le doy una noticia que al margen de que usted es madre, don Oscar, el papá, los muchachos, hermanos, son seres humanos y tienen derecho a sentir. Vaya, no por el hecho de ser los papás se van a deshumanizar o se van a quitar la conciencia de que hay dolor, hay cansancio, hay hartazgo, hay tristeza. ¿Está cansada, señora? De caminar, de llorar, de buscar. Estoy cansada por la impotencia, porque creo que hemos puesto en el camino mucho de dónde agarrarse y poco de dónde se ha agarrado la autoridad para sacar algo. ¿Sí? No puede ser que Michelle, por ejemplo, han intentado levantarlo no una vez, han sido varias veces, le quebraron la mandíbula y ahí sigue, hasta que le dije, ya párale porque tienes hijos, ¿sí? Y que aportó muchísima información, no solo para el caso de su hermana, a otros casos, y que no suceda nada. Eso es el cansancio de ver una autoridad totalmente... Pero que es indolencia, es... falta de un profesional, que sean profesionales y competentes para, ¿sí? Luego, Finalmente yo creo que ni siquiera políticas públicas hay, señor, que sustenten la sustracción de una persona, el secuestro de una persona. ¿O sí? y las hay, pero hay trabas constitucionales, ¿sí? Aplaudieron mucho la reforma penal, ¿sí? El nuevo sistema penal fue muy aplaudido y está bien, pero por ejemplo odio el artículo 20 constitucional porque te permite a ti delincuente, a decir no hablo y no hay poder humano que lo haga hablar. Me apego al 20 y no hablo. Y no hablan. Y no hay poder humano que los vaya a poder hacer hablar. Yo pido un candado para el artículo 20 en donde si se establece que aquella persona
tiene un historial delictivo no pueda apegarse a este derecho. ¿Sí? Y que exista una ruta estratégica legal para hacerlo hablar. No puede ser posible que entran, no sé nada. Regreso otra vez al tema de la familia, la mujer, la madre de otros 2 chicos. ¿Cómo crecieron esos niños? Es decir, yo platiqué con ellos hace algunos años y pues se les acabó una familia. Es decir, mamá estaba jugada, buscando papá, corriendo por todo el país. ¿Quién atendía a los chicos en ese entonces? ¿Cómo crecieron? Crecieron mal. Crecieron mal no porque se hayan desviado, sino porque les faltó aquella mamá que, oye, ¿qué ondas con la escuela? Oye, ¿ya te inscribiste? ¿Se olvidó de ellos? Me olvidé de ellos. ¿Y lo reconoce? Lo reconozco. Pero lo justifica. No, debí de haberlos atendido. Me enfoqué en la niña y me olvidé. Y yo les he pedido perdón a ellos porque ahorita son unos hombres que están batallando en su vida por salir adelante, la verdad. Uno puso un taller y ahí va, arregla celulares, aquí estoy haciendo el comercial, arregla celulares, arregla pantallas y todo lo que es la electrónica, es como sobrevive, ya está casado, tiene 2 pequeños y está sobreviviendo. Michelle es un grave problema porque, como te comentaba, él se enfocó a la búsqueda de su hermana, se metió al infierno mismo. Yo me acuerdo una noche, Ángel, que me habla por teléfono, me dice, mamá, estoy en el Bartal, nada más para avisarte. Aquí estoy viendo y te digo el nombre, no me da vergüenza ni me da miedo, al Mono Muñoz. Aquí lo estoy viendo, mamá. Aquí estoy, para que estés atenta. De rato me vuelve a hablar y me dice, mamá, aquí llegó un personaje que sí, no te digo el nombre porque ahí anda. Aquí llegó, mamá. Van a cerrar el bar y que todos tenemos que drogarnos. ¿Cómo? Mamá, tengo que colgar. Ya supe de él hasta el día siguiente. ¿Qué se siente que le digan eso? Horrible. Ya se puede, ya no está en este momento con nosotros Fanny, la secuestraron y que el otro le hable y le diga. Sí, no. ¿Cierto? Horrible. Y me ha tocado de que no lo encuentro, Ángel. No lo encuentro. Me tocó varias veces y le hablaba a la fiscalía, no encuentro a Michelle. Y lo encontrábamos hasta 2 días después, todo golpeado, todo mal, ¿sí? Hijo, ya la última vez le quebraron la clavícula y no te digo, anteriormente le habían quebrado la mandíbula. Y yo le dije, mijo, ya no puedo. Ya. Y ahorita lo tengo en la casa, ya es un hombre, pero lo tengo en la casa porque me da pavor. ¿Sí? Me da pavor, créeme, porque yo creo que ya no lo aguantaría. Aunque él todavía de repente, mamá, me enteré de esto, ya no estés en eso. Pero es una necesidad que tiene también él porque esta impotencia la trae también él. ¿Qué volvería a hacer y qué no volvería a hacer con la misma historia? Es decir, a lo largo de 20 años usted hizo un recorrido, bueno o malo, pero a partir del hecho, ¿qué volvería y qué no volvería a hacer, señor? ¿Qué volvería a hacer? ¿Seguir en la lucha? Definitivo. Seguir luchando. ¿Qué no volvería a hacer? No haberme organizado como familia para el rumbo de la familia como tal. ¿Sí? Por el sentido del abandono de los muchachos. Eso es lo que yo creo que reorganizaría y trataría de haberles dado una calidad de vida mejor. ¿Nunca ha pensado en decir, ya no puedo más, ya no hay forma de que pueda continuar con la búsqueda? Porque yo la veo, además de buscando a su hija, ayudando a buscar a otras personas en el colectivo que usted creó, con los conectes que ha hecho a lo largo del tiempo con gente de otras partes del país. Nunca ha dicho, ya, es decir,
no puedo más. Sí, sí lo he dicho. Y lo he dicho en la oscuridad y lo he dicho cuando no me oyen, cuando estoy sola y lloro y me enojo conmigo misma y lo digo. Y lo digo. La verdad que sí, porque te desespera la no respuesta. ¿Sí? Pero al mismo tiempo volteo y veo a las compañeras, escucho sus historias y aparecen personajes que aparecen en mi investigación. Digo, no, es que yo si encuentro a tu hijo voy a encontrar a mi hija. Por eso también estoy ayudando. Porque luego en algunas de las averiguaciones aparecen ciertos personajes que se escucharon en mi averiguación. Entonces yo digo, no, es que si te encuentro el tuyo voy a encontrar a la mía. O sea, este picar piedra me tiene que llevar, a lo mejor me estoy tardando mucho. Porque sí me dice Oscar, me dice, Silvia, te estás entreteniendo con los demás y no estás dando con la niña. ¿Eh? Y le digo, es que me van a llevar a la niña, ellos me van a llevar a la niña. Permíteme. Y si él se desespera mucho, él me dice, no, ya no te voy a dejar, o ya lo voy a hacer yo solo. Ya tú dedícate a eso y yo acá le muevo lo de la niña. ¿Quién extraña más a Fanny? ¿Usted, don Oscar, es igual? Yo creo que todos. Yo creo que todos. Porque, por ejemplo, en fechas especiales, Christopher, ahorita en estas fechas que estamos en agosto, el cumpleaños de ella es el 11 de septiembre y él ya se deprime de manera increíble. Y empieza, y me habla su esposa, dicen, ya se empezó a poner mal Cristo. ¿Sí? Yo procuro estar distraída porque no quiero pensar. Yo no me atrevo a ver la foto, Yo ahorita te la estoy poniendo a ti, pero yo no me atrevo a ver la cara de los niños. No puedo. No puedo. Michelle sigue con su lucha de saber de su hermana y Oscar, yo lo veo en un estado de depresión muy grande, muy grande. Yo le digo, ya aliviánate, ya por favor aliviánate. O sea, cada uno de nosotros está... Magia, es decir, me llevaron a un pedacito de usted. Y lo peor del caso es que su familia son puros hombres y él deseó siempre una hermana. Cuando tuvo a la niña, tú no sabes la locura que fue para él. Para él era lo más grande que podía sucederle en la vida y se la arrebatan y es algo que no lo puede ahorita digerir nadita. Usted mencionó hace algunos momentos que no tenía miedo. ¿Cómo se pierde el miedo? Pensando en ella. ¿Ha tenido miedo? Sí, y he tenido miedo en algunas ocasiones, pero... ¿Ha recibido amenazas, señor? Fíjate que se recibieron al inicio, sí se recibieron, no podemos decir que no, sí se recibieron y yo creo que en vez de dar en ese momento miedo fue más, ¿no? ¿Y por qué me vas a ganar? Yo me puse así con el bullying. Me puse frente a frente y me paré, yo me acuerdo que me paré, cuando supe que estaba aquí en Torreón, me paré en el carro, no supieron en la casa, pero yo me paré a un lado de él voltea, él no sabía quién era yo, y se me queda viendo, ya es cuando se lo empiezan a rodear y le dicen quién soy yo, y yo nada más muevo la cabeza y le doy acá. Le hablan a Oscar y lo citan en un bar. Y lo cita él. Y lo rodean a Oscar. ¿Sí? Esto pasó, esto nadie lo sabía, pero esto pasó. Y él le dijo, le tengo miedo a tu viejo. Que él me tenía miedo a mí. ¿Por qué? Porque una madre puede hacer lo que no imagina. Y si hubiera hecho cualquier cosa, porque yo quiero saber dónde está mi hija, como quiera que esté, pero quiero saber dónde está ella. Y no me quiero morir hasta encontrarla. Y tú hablas con las compañeras y me da mucha risa mi compañera Rocío porque dice, ay Silvia,
pues ya vamos comprando pistolas y ya vamos nosotros por ellos, para hacerlos hablar. Te llega esa desesperación, pero yo les digo a ellas, no somos como ellos. Vamos a hacer la pauta y vamos a hacerlo bien. Pero sí te llega a la mente esto. Créeme. ¿Se acuerda de las canciones que escuchaba? Claro. La ropa que se ponía. Claro. Cuéntame eso. Era fan número 1 de Britney Spears. Para todo. Britney Spears era todo para ella. La dibujó en su cuarto, tenía todos sus CDs y la dibujaba, todos sus cuadernos decían Britney Spears, todos sus cuadernos tenían, ¿cómo se llama? Britney Spears. Britney Spears, todos. ¿Sí? Para ella Britney Spears era todo. Su manera de vestirse era muy peculiar porque la acosaban mucho. La verdad, Ángel. Me queda mal a mí decirlo porque soy la mamá. No, pero digo, el fenómeno existe, es decir, y hay que hablarlo como tal. El hecho de que una jovencita o una mujer tenga un buen cuerpo, no le da derecho o no nos da derecho a acosar, No. ni a voltear a verla, ni a... No. No, es que era una locura, créeme, o sea, fuimos a ver a Britney Spears. Ella dijo, no quiero 15 años, yo quiero ir a ver a Britney Spears. Y la llevé a la Ciudad de México, al Foro Sol, a llevar a que viera a Britney Spears. ¿Sí? Y no sabes, ahí fue locura, nos seguían y yo, ay no, ya vámonos de aquí. El boxeador, el Veneno Rubio, entrenaba enfrente de donde vivíamos. Y a mí me daba muchísima risa porque ella salía y luego se metía luego en la casa. No, mamá, acompáñame, mamá. Ay, hija. Y yo me acuerdo que esa vez salimos y todos se pusieron así afuera del gimnasio y uno le aventó el piropo y ella se agachaba. Y el Veneno Rubio dijo, no, con ella no. Y en eso llegó el camión y se subió. Cuando llegó yo, ¡ey! El Veneno Rubio, le decía yo, ¿verdad? Y ya, mamá. Sí la acosaban bastante, tenía un cuerpo muy bonito, la verdad. Y por eso es que a ella la acosaban mucho. Por lo tanto, ella no te usaba vestidos ni de mentiras. Era raro cuando se ponía un vestido o una falda. Peor, una minifalda, nunca la ibas a ver así. Siempre era pantalonera o short o pantalones. Siempre no la podías ver así porque le molestaba que la acosaban. Esa es su manera de vestirse. Todos los días piensa en ella, es decir, ha habido un momento en todos estos años, casi 19, en el que de pronto algún día, por alguna situación en especial, el nacimiento de los nietos o otro distractor llegara. Ha habido días en donde... Fíjate que llegó a mí una niña preciosa que se llama Marion. Es media hermana de mi nieta Renata, hija de Michelle. Y esa niña ya, ay, me encantaba y la niña, yo no sé por qué, pero mis nietos me adoran. Me quieren y me lloran muchísimo. Me voy y es un llanto que para qué te cuento. Y esa niña yo la cuidé y me lloraba mucho. Y entonces me acuerdo en una ocasión que yo la tenía así, estaba durmiéndola y estábamos en la cama, yo la estaba durmiendo y de repente, no sé, yo retiré mi mano y la vi y le dije, tú eres mi hija, ¿eh? Jamás vas a suplir a mi hija. Y es algo que me di cuenta. Nadie de mis nietos, yo los quiero a todos, a los 4, inclusive a Mario. Los quiero mucho, pero ninguno de ellos va a suplir el amor que yo tengo por mi hija. Jamás. Le reformulo la pregunta. ¿Ha habido algún momento en el que no piense en Fanny? ¿O todos los días piensa en ella? Yo creo que todos los días hay lapsos
en los que estás ocupado, estás haciendo otras cosas, pero al final del tiempo, al final del día, ¿Qué le recuerda más a Fanny? tu ternura. Es decir, alguna canción, algún olor, algún sabor, algún color. Es que era tan, pero tan tímida, demasiado diría yo, que siempre estaba pegada y me abrazaba y siempre quería estar pegada, pegada conmigo. No es posible que tenía la edad que tenía y todavía me pedía que la durmiera. No me vas a creer, pero todavía la dormía. Era muy apegada, porque yo le dije, hija, ya estás en prepa, o sea, carajo, ya tienes que aprender. Nada más ten cuidado porque afuera hay lobos, hija. Cuando ella llega y me dice, quiero estudiar medicina, mamá. Adelante, hija. No me vas a acompañar. Ya tienes que empezar a aprender a volar tú sola, hija. Y fue a la escuela de medicina, la recibe el doctor Tomás Galván, creo que se apellida. Él es el que le hace la entrevista. Yo me acuerdo que ella llega toda emocionada. Mamá, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Yo dije, ¡ora, qué padrísimo que fuiste tú sola! Sí, ella estaba muy emocionada por estudiar la escuela de medicina y ella profesionalizarse en pediatría, porque dice que los niños no aprenden a hablar y decir qué es lo que sienten. Siempre le planteo siempre el mismo cuestionamiento que me parece de pronto injusto, pero es algo que creo que usted podría ayudarme a desmenuzar un poco. Hay un lazo entre mamá e hijo, que no hay con el papá porque ustedes nos llevaron pues en el vientre. ¿Dónde está Fanny? Ahí anda, Viva. va a vivir siempre. Eso es lo que quiero que quede claro. Siempre ella va a estar viva. Siempre. Ella está viva en mí, en mi familia, en cada instante. Y aunque le hayan hecho lo que quiera, ella está viva. Un último mensaje, digo, porque aparte de la fecha que es 30 de agosto, el día en el que se conmemora a las víctimas de la desaparición, que como bien lo dijo don Oscar Sánchez Viesca, las personas no desaparecen, a las personas se las llevan y dejan un hueco que no va a ocupar absolutamente nadie. Sin embargo, es importante empezar a socializar estos temas justamente para poner en el candelero y presionar entre todos, porque yo he conocido casos, sobre todo en Estados Unidos, cuando hay un secuestro, la comunidad entera sale a buscar a la persona. Es decir, creo que no estamos cohesionados socialmente, ni tenemos esa protesta enérgica con la autoridad. ¿Qué mensaje daría este 30 de agosto, señor? Siempre lo voy a decir igual. Solamente unidos, Ángel, podemos lograr seguir estando unidos. Podemos lograr que una familia no se desbarate, porque no nada más es la desaparición. Digo, hay homicidios, ve que tú no lo dijiste al inicio, cuántos estados están y cómo están. Es el homicidio y es la desaparición. Y tenemos que unirnos como familia, como sociedad, para que esto ya se acabe, para que esto ya no suceda. Y créeme que ahorita yo creo que la sociedad de Coahuila está entendiendo el mensaje, porque hemos estado un poquito, no digo que al 100%, pero sí estamos un poco mejor. Nos falta, eso es definitivo, pero tenemos que seguir caminando de la mano y solamente unidos lo podemos lograr. Estamos hoy buscando a Silvia Stephanie Sánchez Viesca A ver, ahí sí. Ortiz. Ella desapareció un 5 de noviembre de 2004 y cualquier información, usted conoce perfectamente a dónde debe comunicarse. Es importante, no solamente es Fanny,
Digo, me queda claro que es la entrevistada y la persona a la que estamos buscando hoy mismo, pero existen cientos de miles de personas desaparecidas en el mundo. En México hay unas cantidades obscenas de gente que no está y que, otra vez, válido los dichos de don Oscar, las personas no desaparecen, a las personas las raptan. Y cualquier tipo de información es importante que nos la haga saber. Señora, como siempre, gracias. No, gracias por ayudarnos a hacer visible este problema y ayudarnos a buscar a la niña. Esto es Vertebral y yo soy Ángel Carrillo.